Nos hemos cuestionado como egresados acerca del proyecto de extensión que es el egresado de la Universidad Nacional, es decir, cómo el egresado participa en los problemas sociales, en la resolución de problemas sociales de país y en este tema que no solamente es médico, sino que es un problema inherente al desarrollo, pues tenemos un ejemplo de un egresado que creo que vale la pena traer a colación y que es la persona en la que nos motivamos muchos de los que trabajamos en este tema en Colombia y en Latinoamérica. Entonces voy a compartirles una pequeñita presentación. La Universidad Nacional pues juega un papel importantísimo, no solamente desde el Departamento de Ginecología de la Facultad de Medicina, sino desde sus diversas facultades y en esas, digamos, aristas de trabajo, sobre todo en temas de formación sanitaria, pues una de las instituciones emblemáticas pues es el Instituto Materno Infantil. Todos o la mayoría de las personas que están en la universidad vinculadas o que han estado en los años anteriores saben el papel que el Instituto Materno Infantil jugó para la formación de los médicos en Colombia y especialmente para los profesionales sanitarios formados en la Universidad Nacional. Esa historia es emblemática y muy viejita, que hay una fuente de la revista de la Sociedad de Ginecobstetricia Colombiana. Para quienes quieran la referencia, pues la puedo poner en el chat, pero lo interesante es venir un poco hacia las épocas en las que se hizo visible el problema del aborto inseguro e ilegal en nuestro país. Hablamos de 1974, tres profesores de la Universidad Nacional publican este artículo también en la misma revista. Ellos son no solamente profesores de la Facultad de Medicina de la Nacional, sino que además son profesionales de ginecobstetricia en el Instituto Materno Infantil. Y brevemente, solo para contarles que ellos analizan un quinquenio de mortalidad materna en esa institución y lo que encuentran, pues en este momento sería motivo de sorpresa, pero era la normalidad en esa época. Y podemos ver que ellos revisaron los archivos del 66 al 70 y lo que tuvieron fue 148.000 ingresos, de los cuales el 20% de atenciones, o sea, 29.161 atenciones correspondieron a abortos. Y analizan para este estudio 347 defunciones, mortalidades maternas, y lo que encuentran en ese momento es que la principal causa de esa mortalidad, que de hecho la mortalidad global era muy alta, ellos mismos lo dicen en el artículo, es eh, espantosamente alta, incluso para la época, lo que encuentran es que pues la mayoría de esas muertes, 152 mujeres, murieron en ese quinquenio por aborto. Entonces, este aborto inseguro era una problemática enorme, pero cuando uno lee este artículo encuentra detalles pavorosos acerca de lo grave que era el problema, no solamente de la inexistencia de plataforma legal para acceder a aborto seguro en Colombia, sino el trato que se le daba a las mujeres en ese contexto y incluso para la época, entendiendo, digamos, los contextos formativos en su momento, pues la descripción de los autores es una descripción que podría no sentirse como elegante en este momento, pero que trata de, sin duda alguna, reconocer el problema como un problema de salud pública que está afectando a las mujeres de una manera muy grave. Ellos hablan incluso de los problemas de iatrogenia, de las causas iatrogénicas que encuentran en este trabajo, en esa institución que es emblemática para la formación de los médicos de la Universidad Nacional, como les comentaba. También les puedo compartir por el chat el enlace al artículo si lo quieren leer, es bastante diciente del problema. Y en esa misma época hay un egresado que es Jorge Villarreal Mejía, que es un ginecólogo egresado de la Universidad Nacional, formado, especializado en Estados Unidos, que se da cuenta del problema del aborto inseguro y empieza a hacer lo que se debe hacer en un caso donde éticamente uno encuentra un compromiso con la población que atiende. Este señor funda lo que hoy en día es Oriéntame y hace un trabajo que requiere una valentía y además un compromiso ético en su momento para poder enfrentar condicionantes culturales, religiosas y sobre todo legales que impedían que las mujeres accedieran a aborto
legal y seguro, cuando en otros países que él visitó y donde constató la experiencia y donde se formó para poder proporcionar este servicio a las mujeres, pues claramente era legal ya para este tiempo. Entonces, Jorge Villarreal, pues en esta semblanza que les voy a compartir les vamos a compartir un pedacito de este video para dejarlos provocados, y ese sí que se los voy a poner en el chat para que lo puedan ver completo. Pues es un egresado que motiva, particularmente en mi caso, el trabajo con temas de principio y fin de vida, en el sentido de afrontar contextos difíciles y de recordar siempre que no necesariamente el contexto legal nos da buena plataforma para aplicar la lex artis médica como debe ser. Y en ese sentido es que hacemos este foro con la invitación a la Universidad Nacional de Colombia a repensar las prácticas educativas y las competencias de los profesionales, no solamente sanitarios, para reflexionar en el contexto y comprometerse con los problemas de la población en temas, por ejemplo, para este caso de salud pública. Bueno, y como les decía, este video es largo, dura 24 minutos, no es tan largo cuando uno tiene el interés de conocer la historia de alguien que aportó muchísimo al país y en especial a las personas que están afrontando un embarazo no deseado y que necesitan esa atención de calidad en un contexto que en ese momento era adverso. Claro que sí voy a mandarles el enlace del video y el del artículo que les compartí, pero era solamente un abrebocas para contarles que aquí todavía hay mucho trabajo, a pesar de todos los logros que hemos obtenido, que ya nuestros panelistas van a contarles un poco qué está pasando en nuestro contexto latinoamericano con el tema de aborto legal y seguro, con este trabajo que se está haciendo en toda la región y en todo el mundo para poder darle el acceso que merecen las mujeres a una terapia que es claramente segura y que debería tener acceso universal, pero todavía no se logra. Pues realmente el punto importante en este momento es empezar como a mirar cómo la academia se compromete con un tema tan importante y que no solamente es un tema sanitario, sino que es un tema del derecho, que es un tema de las ciencias humanas, que es un tema incluso de las artes, y cómo podemos nosotros como egresados estar acompañando esos procesos de pedagogía y sobre todo de activismo, si se quiere, para aquellas cosas que necesitan egresados como Jorge Villarreal Mejía. Voy a darle paso a Rodolfo Gómez. Rodolfo es una referencia mundial en este tema de aborto seguro. Nos dio la posibilidad maravillosa, y lo agradezco públicamente, de acompañarnos hoy con una intervención en la que nos va a contar de su trabajo desde OPS, de su experiencia y desde su perspectiva. Nos va a compartir en qué estamos, en qué situación estamos y cómo ve el tema de aborto seguro en la región. Yo creo que se puede presentar el mejor de lo que yo lo puedo presentar, pero les puedo decir que es un invitado de lujo, y muchísimas gracias, Rodolfo, por estar aquí con nosotros. Bueno, el honrado por la invitación soy yo, y quiero agradecer en nombre de la OPS y especialmente del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Salud Reproductiva, que es el CLAP, que seguramente todos ustedes conocen. Estamos honrados en participar en esta discusión. Creemos que hay mucho para aportar desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Soy médico, ginecólogo argentino, con más de 30 años de experiencia como médico, y me desempeño en este momento como el asesor regional de salud sexual y reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Montevideo, Uruguay, en el CLAP. Así que muchísimas gracias por la invitación, Adriana, y a la universidad. Para nosotros siempre un gran gusto y un gran honor el poder participar de estas acciones. Quiero presentarles esta noche en realidad para nosotros, muy tarde ya en Uruguay, una red de centros centinelas que conforman la atención a mujeres en situación de aborto. Les voy a contar después de qué se trata. Y se denomina esta red de centros centinelas MUSA. Es un espacio
construido en América Latina para monitorear, medir, mejorar y sobre todo para reducir la mortalidad materna e incrementar la salud y el bienestar de las mujeres. Miren, esta diapositiva nos muestra cómo el mundo está dividido de acuerdo al ingreso. Lugares de bajos ingresos o de altos ingresos. Países, hay 139 países, 139 millones de mujeres, perdón, en este grupo de bajos ingresos y 270 millones de mujeres en países de altos ingresos. ¿Cuál es la mayor diferencia que ustedes pueden ver en los colores de estos cuatro grupos? El verde. El verde representa el acceso al aborto sin ninguna restricción. Y fíjense que aún este grupo, que es el grupo más poderoso, donde las mujeres que viven en países desarrollados, más de la mitad tienen acceso al aborto legal. En cuanto se compara con las mujeres que viven en países más pobres, una muy pequeña proporción de ellas tiene acceso al aborto legal. Esto es un escenario que va cambiando en el mundo y que tenemos olas de cambios. Por ejemplo, fíjense en esta segunda imagen, cómo países que han migrado de la restricción de no permitido en ningún caso hacia la liberalización para estar más cerca del aborto a libre demanda o cuando la salud y la vida de las mujeres están en peligro. Tenemos un caso en América Latina, que es Nicaragua, que tenía un acceso mínimamente restringido y volvió hacia atrás prohibiendo en todas las condiciones el aborto seguro, el aborto legal. Chile modificó su ley habilitando a 3 indicaciones de interrupción legal del embarazo. Uruguay liberalizó hace relativamente poco tiempo, igual que Argentina también, hace poco tiempo, y ahora algunos otros países de la región han seguido esta línea de entender que el aborto, la restricción del aborto legalmente no mejora la salud ni la vida de las mujeres. Lo que hace es llevarlo hacia la clandestinidad y de esta manera el aborto inseguro toma y captura la vida de las mujeres que tienen menor capacidad de acceso. Esta región de América Latina, nuestra querida América Latina, completamente diversa, podemos tener en toda esta región países con ninguna indicación de aborto, como decíamos, El Salvador, Nicaragua, Honduras, que igual que el Vaticano no tienen ninguna indicación de aborto legal, o países o áreas o estados, como por ejemplo hoy, fíjense en esta noticia de Baja California, en México, que sería el 5º estado de México, después del Distrito Federal, en despenalizar el aborto. Uruguay es un país pequeño que ha completamente liberalizado el acceso al aborto y hoy se mantiene en un descenso, una vez que se llegó a la meseta, al descenso en el número de abortos que se producen en el país, que en todos los casos son abortos legales y seguros. Así se demuestra, como en muchos otros países también de Europa y del mundo desarrollado, que el mejor modo de reducir el número de muertes, pero también de reducir el número de abortos, es legalizar. Una vez que el aborto se legaliza, incrementa la demanda contenida, se estabiliza y desciende. Por lo tanto, el aborto deja de ser necesario, porque se implementa una política muy activa de anticoncepción inmediata post-aborto. Y así, por ejemplo, miren aquí abajo, este es un paper que publicamos hace muy poquito en el British Medical Journal de Global Health, analizando qué pasa con la morbilidad. Como decía mi predecesora, con mucho dolor, todavía en América Latina se siguen viendo el efecto de la morbilidad materna grave y los near miss originados en el acceso legal restringido al aborto, cuando las mujeres no tienen un acceso facilitado a servicios de alta calidad, especialmente de anticoncepción, la morbimortalidad se eleva. Y así había países como Argentina, que históricamente tuvo durante muchísimos años
20 años, la primera causa de muerte materna en Argentina había sido las complicaciones del aborto inseguro. Luego, bueno, se fue liberalizando la percepción y la interpretación de las leyes y luego se liberalizó específicamente la ley. O sea, en esta América Latina diversa, donde la Organización Mundial de la Salud promueve, como de todas las prácticas en salud, un alto estándar de cuidados, tanto para el diseño como para la implementación de políticas públicas y también para la asistencia clínica. El aborto con medicamentos, esto es una guía clínica. Yo tuve la suerte y el honor de participar como autor de casi todas estas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que en el paquete de intervenciones que salvan vidas a las mujeres y a los niños, el aborto está puesto como una de las, dentro del curso de vida, como el aborto seguro, como una intervención que salva la vida de las mujeres. Y aquí tenemos desde la guía técnica del 2012, donde se habla de políticas, hasta la última guía del aborto con medicamentos hace muy poco tiempo. También está la guía del análisis de los roles que tienen los diversos trabajadores de la salud en la provisión del aborto seguro, pero también de la anticoncepción inmediata posaborto, como un elemento crucial para reducir la morbimortalidad. Y fíjense, cuando nosotros decimos el acceso a la anticoncepción, ¿tendría un efecto positivo o no en la reducción del aborto? Hay estudios hechos en Europa del Este, justamente, publicados por Westhoff en 2005 en la guía. Este gráfico está tomado de la guía de políticas de aborto seguro. Y miren cómo el porcentaje de mujeres que utilizan métodos modernos de anticoncepción está indirectamente relacionado al número de abortos que las mujeres tienen a lo largo de su vida. Mayor proporción de mujeres con métodos modernos, menor número de abortos en las mujeres a lo largo de la vida. Ahora, esto está tomado en 59 países. Fíjense qué pasa, decimos esto, y aquí está ya el nombre de los países. Esto es tomado directamente del trabajo de Westhoff como texto original. Cada punto es un país y podemos ver que mayor proporción de uso de métodos modernos, menor número de abortos por mujer a lo largo de la vida fértil. ¿Tiene el mismo efecto si se está utilizando un método anticonceptivo que no sea moderno, que sea un método tradicional? Miren el efecto que tiene. Es un efecto opuesto. Mayor proporción de la población que utiliza métodos tradicionales de anticoncepción, mayor es el número de abortos que las mujeres tienen a lo largo de su vida. Esto se pudo justamente documentar, analizar y publicar en países donde el registro del aborto era perfectamente factible. Si bien el aborto era legal, esto permitía que el registro no esté oculto. En América Latina, y como en muchos otros lugares, el registro de las complicaciones del aborto o de la asistencia misma a las mujeres, tanto para el aborto legal como a las complicaciones del aborto inseguro, el no tener datos, el no conocer qué pasa, es como un gran agujero negro que impide a los países y a las instituciones el tomar decisiones para mejorar la calidad de la atención. Esto obviamente impacta duramente sobre la sobrevida y la calidad de la salud de las mujeres. Lo que nosotros quisimos hacer desde el CLAP, desde el Centro Latinoamericano de Perinatología, es intentar marcar un cambio en esta América Latina diversa. ¿En qué consistió? Fíjense que en el año 2011, con un plan regional en toda la región de América Latina, para reducir la mortalidad materna y la morbilidad materna grave, o sea, los casos de NIAMIS, había un plan con indicadores. Luego, en el 2012, se inicia una modificación de la historia clínica del SIP, del Sistema Informático Perinatal, que en muchos países le dicen CLAP, le dicen, inclusive en algunos países también le dicen pollito, porque la historia clínica del SIP tiene puntos amarillos. Esta historia empezó a modificarse en el año 2012 para seguir la línea que la Organización Mundial de la Salud marcaba,
el registrar los casos de near miss o de morbilidad materna grave. Esta historia clínica sigue avanzando hasta incluir la historia clínica específica para la atención del aborto, que es el SIP-A. En el año 2015 se genera y se crea este proyecto de near miss y aborto como el núcleo central que los centros centinelas invitados a participar de 16 países de la región, alrededor de 28 centros inicialmente, que llegaron a ser luego 37 centros, 40 centros dispersos en toda América Latina, que fueron indicados por los ministerios de salud. O sea, los ministerios de salud dijeron: nosotros queremos participar de esta red y nominamos a este centro. ¿Qué características tenían que tener? Centros universitarios con registros electrónicos, donde el sistema informático perinatal entraba a ser el registro del aborto y del near miss, en los casos de morbilidad materna grave, y además tener universidad y ser un lugar de enseñanza. A partir del 2015 hasta ahora, esta red ha crecido sustancialmente. En este momento, en el 2015, había muy pocos casos registrados en la base de datos regional. Hoy tenemos más de 130.000 casos registrados, aportados por los centros centinelas, de mujeres en situación de aborto que han sido asistidas en estos hospitales. Y así podemos ver cómo uno de los objetivos de la red es generar evidencia científica, y hemos llamado a esta intervención EBI-SIP, el uso de la evidencia para la toma de decisiones en la mejora de la calidad de la atención. Decíamos que en la región el agujero negro de información sobre las complicaciones del aborto empezó a llenarse con esta información que está contenida en esta red. ¿Qué es la red CLAP? Básicamente es una red innovadora, es inédita. La red MUSA es única en las 5 regiones de la OMS. No hay ninguna otra red de centros que vigilen la calidad de la atención a mujeres en situación de aborto. Pero esta red también trabaja en la reducción de la mortalidad neonatal y la reducción de la mortalidad materna. ¿Cuál es el lenguaje único que se tiene, el lenguaje común? El sistema informático perinatal o similar, porque hay algunas instituciones que no cuentan con o que no usan necesariamente el sistema informático perinatal, pero sí un sistema compatible que se establece un vínculo y puede alimentarse el sistema informático perinatal con el sistema electrónico que tienen. Y así nuestros centros centinelas en Colombia, ninguno de los dos tiene el sistema informático perinatal, pero los dos alimentan el sistema informático con sus propias bases de datos. Este es el SIP aborto o SIP-A, que tiene todas las variables de atención de una mujer en situación de aborto, las condiciones obstétricas antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento, resaltando la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, qué método la mujer se va a su casa comenzando a utilizar, y vinculado a los criterios de near miss, tanto criterios de disfunción sistémica, de laboratorio o de intervenciones, cualquiera de los 3 criterios definidos por la Organización Mundial de la Salud, tienen que llenarse para vincular esta información de la calidad de la atención con tanto las prácticas, el tiempo, mide los tiempos de Deborah Main, las demoras de Deborah Main están medidas automáticamente en esta historia clínica. Acá los invito a escuchar este cortito video. Entonces, el objetivo, les decía, de esta red justamente es mejorar la salud con vigilancia de la salud materna y neonatal, específicamente de la salud reproductiva de estas mujeres, los cambios agudos, alarmas, como por ejemplo cuando comenzó el Zika, o como cuando comenzó la pandemia de COVID, podemos monitorear los cambios, saber qué esto pasa, qué acontece en estas instituciones y cómo poder superar el problema. Determinar la frecuencia en la que se utilizan las intervenciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Esto nos lleva necesariamente a un camino de excelencia, porque cada centro centinela, al capacitarse en el uso de la generación de la propia evidencia, desarrollar la medición de la implementación de estas intervenciones,
a su vez en investigación operativa o traslativa, lo lleva a mejorar la calidad de servicios. ¿Cómo? Nosotros hemos instaurado una política de recolección de datos. El dato en sí tiene valor. Si no hay datos, se pierde el cuidado. Missing data, missing care. Se consolidan las bases de datos regionalmente. El CLAP es el depositario, el repositorio, de cuidador, el curador de esta base de datos regional. Se utilizan los análisis para toma de recomendaciones locales, luego se informa a través de publicaciones y se cambian las prácticas y se vuelve a iniciar. Se cambia la práctica y los centros de salud que están vinculados a esta red van hacia un camino a la excelencia, indiscutible. ¿Qué significa trabajar en la red? Los centros centinelas recolectan datos, mantienen su repositorio, participan de las reuniones, de las capacitaciones, reciben capacitación específica en el uso y en el manejo de la evidencia científica. Cuando hay investigaciones cooperativas de la red participan todos y esto también tiene la función de poder promover y originar investigaciones para mejorar la calidad. Estos centros centinelas están bien distribuidos en la región. Esto es parte del grupo en una reunión que tuvimos en Bogotá hace un tiempo y cada uno de ellos representa a uno de estos centros centinelas que trabajan en forma mancomunada. Acá está nuestra directora, la doctora Susan Cerrulla. Trabajar en la red, ¿qué ventajas tiene? Y con esto vamos terminando. Maximiza las cualidades de cada uno de los grupos. Al ser un trabajo completamente horizontal, los que lograron cambiar la práctica de la cureta que tenían, por ejemplo, algún hospital que no podían introducir el AMEU, ¿cómo hicieron? Se pusieron en contacto gracias al trabajo en la red con otro hospital de otro país que tenía la exclusividad de evacuación uterina con AMEU. Entonces, el intercambiar los tips a nivel de servicios, de jefes de servicio, y recibir la capacitación desde la Organización Mundial de la Salud, los ayudó a tomar esa decisión y hoy ya no utilizan más la cureta. Se la guardó y lo que se utiliza es AMEU o aborto con medicamentos o tratamiento del aborto incompleto con misoprostol. Estas prácticas son contagiosas, las buenas prácticas se contagian, pero si no se evalúa, no se conoce, no se mejora. El trabajo es respetando y aprovechando absolutamente la diversidad y también impulsa al acúmulo de experiencias y tiene el efecto de que cada miembro de la red que se transforma en un centro de excelencia materno-neonatal lidera los procesos expansivos a nivel nacional hacia otros centros, es contagioso. Pero estos centros son como nuestros lugares designados para apoyar. El CLAP no podría apoyar a todos los hospitales de toda la región, pero a estos 40 hospitales los apoya y los conoce de nombre y apellido. Y los apoyamos en la generación de evidencia. Últimamente se han producido mucha evidencia, no era el foco de esta conversación, pero la producción de evidencia científica de mejoramiento de la calidad de la atención es un objetivo que fue cumplido ampliamente con esta estrategia que les mencioné, que se llama EVICIP, que si alguien quiere después lo podemos conversar. Muchísimas gracias, un gran honor estar con ustedes esta noche. Bueno, no, gracias a ti, Rodolfo, que muy concreto en muy poquito tiempo nos das una panorámica muy completa de lo que tenemos en la región. Y qué interesante la experiencia, me parece súper clave esto que reiteras tanto y es que la calidad se contagia. Me parece que desde ahí es que visibilizamos los aportes y los avances en aborto seguro, porque además visibilizar esa calidad no solamente nos permite diseminar la experiencia, sino reducir el estigma que hay contra los prestadores. Y eso es supremamente clave e importante, hablar de que las mejores prácticas médicas son precisamente las que hacemos cuando asumimos el rol de médicos que integran la mejor evidencia disponible a sus prácticas. Muchas gracias, Rodolfo. Tendremos preguntas al final, así que estamos aquí tejiendo red y es tan importante tenerte acá que de verdad lo agradezco muchísimo.
Latinoamérica nos vamos a Colombia, específicamente vamos a recibir otro invitado de lujo, porque hoy tenemos puros invitados de lujo y a mí me alegra mucho que me hayan aceptado la invitación todos. Nuestro segundo colega es Fidel Antonio Morales, que es médico también de la Universidad Nacional. Ha trabajado durante bastantes años, no voy a decir cuántos, Fidel, porque tú lo vas a decir, en los temas ligados con salud reproductiva y específicamente en atención del embarazo no deseado. Y con una experiencia que además me parece enriquecedora en términos de qué tan importante es la experiencia para sentirse bien como médico, para sentir que uno ha tenido un proyecto de vida médico, digamos, satisfactorio y fructífero. Y creo que al anticiparme las diapositivas me diste pie a decir esto, creo que nos vamos a contagiar de esa experiencia vital tuya atendiendo mujeres. Así que sin más, te pido nos regales una presentación adicional, nos complementes esta introducción y sigas con tu presentación. Muchas gracias. Mi presentación es muy sencilla. Básicamente soy médico general, lo he sido durante 34 años, egresado de la Universidad Nacional, con una experiencia inicial en el área de terapias alternativas, luego en la medicina forense y pues desde la experiencia de poder verificar en la cotidianidad de la práctica médica la importancia, la relevancia, perdón, de la problemática de aborto inseguro, pues desde el momento en el que se abrió el marco legal para atender a las mujeres en situación de embarazo no deseado, respetando su voluntad, hace ya 14 años, he trabajado específicamente en ese campo, inicialmente en la Fundación Oriéntame, y posteriormente, bueno, en la Fundación Oriéntame, donde pues además, digamos que una buena parte de mi formación en el campo específico de salud sexual y reproductiva estuvo acompañado por Elena, que nos va a acompañar más adelante. Posteriormente tuve oportunidad de trabajar en los servicios amigables para las mujeres de la Secretaría Distrital de Salud en Hospital Centro Oriente, donde se desarrolló un piloto que lamentablemente ya para la siguiente administración de la ciudad, pues digamos que se le dejó perder como su espíritu, perdió el apoyo que tuvo inicialmente. Allí coincidimos con Diana Caicedo, que también nos va a acompañar más adelante, y posteriormente trabajé en Profamilia y pude participar en la organización del programa de prevención y atención del embarazo no deseado, dándole a los servicios de anticoncepción y de aborto digamos, una visión y un alcance más integral, atendiendo esta visión que Rodolfo nos compartió hace un momento, y que pues ojalá quede ahí como digamos, como la guía de este escenario. Entonces, lo que les voy a compartir es básicamente la reflexión de un médico general que ha tenido la oportunidad de acompañar a las mujeres en sus procesos de embarazo no deseado, tanto para su interrupción como para la prevención, sobre todo en la anticoncepción posaborto.
En Colombia, al igual que sucede con otras muertes seriales, durante décadas las autoridades, en lugar de soluciones, presentaron a las víctimas mortales de abortos clandestinos como culpables y activamente evitaron un abordaje científico y humanista de la problemática al mantener una política de invisibilización, fortaleciendo los ciclos de violencia estructural contra la mujer como parte del ejercicio del Estado de Derecho impuesto en 1885 bajo el nombre de la Restauración Moral de la Nación. Para revertir en ese momento los avances sociales en derechos civiles, producto de las gestas republicanas de las 7 décadas anteriores, es decir, desde la independencia. Hace 15 años, por estas fechas, se dio a conocer la sentencia de constitucionalidad 355, que fue emitida el 10 de mayo, pero fue dada a conocer en octubre de 2006, con lo cual la Corte Constitucional marcó un hito anunciando su postura de respeto por la autonomía, de acuerdo con el restablecimiento del Estado Social de Derecho, ocurrido 15 años atrás con la Constitución de 1991. Así, la Corte Constitucional determina como política pública la restitución y la protección de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, comenzando por la despenalización del aborto voluntario en 3 casos, con lo cual respalda el derecho de cada mujer a decidir si continúa o interrumpe un embarazo que considere amenazante para su bienestar y su dignidad. Teniendo ya un marco legal, pues, ¿qué pasa con la implementación? La renuencia del Ejecutivo para reglamentar la oferta del servicio justificó la renuencia de los prestadores de servicios de salud a ofertar servicios de aborto. Sin embargo, a partir de 2008, las entidades privadas sobre las cuales había recaído la presión de la demanda de servicios por parte de las mujeres, es decir, Oriéntame, Profamilia y Sí Mujer en Cali, comienzan a dar vida a la letra de la ley, aplicando la normatividad general con voluntad política de compromiso con el derecho de las mujeres a decidir. Y pues haciendo referencia a la introducción que hizo Adriana, pues digamos que ese fue un nuevo florecimiento de esa semilla que dejó muy bien plantada el doctor Jorge Villarreal. Demostrado que la falta de reglamentación específica no era razón suficiente para negar el servicio, los entes reguladores, es decir, Ministerio de Salud y secretarías, comienzan a dar cumplimiento a la indicación de la sentencia C-355 de 2006 de capacitar personal asistencial y garantizar la oferta del servicio por parte de las aseguradoras y de la red pública. Desde 2018, como resultado de lo anterior, cerca de 40.000 mujeres cada año utilizan los servicios de IVE, es decir, servicios legales y seguros de aborto. Es decir, hay cada año miles de familias que siguen completas sin el riesgo de sufrir los duelos generados por las muertes causadas por el aborto clandestino. Eso hay que celebrarlo. Pero lamentablemente estos 40.000 casos cada año representan
no más que el 10%, tal vez menos del 10%, de la demanda estimada según las cifras aceptadas por OMS de 400.000 abortos inducidos anualmente en Colombia. Como lo decía Rodolfo, pues hay países en los que las cifras de los abortos inducidos son muy confiables. En Colombia, a pesar de que hay acceso a servicios legales y seguros, la mayoría de las mujeres que inducen un aborto no llegan a contar con un acompañamiento médico y mucho menos con un registro de historia clínica en una institución de salud. Así que esta cifra es un estimado que para algunos consideramos que realmente es un estimado muy conservador y que realmente podrían ser muchos más los casos anualmente. Entonces, hay otros indicadores. Esa cifra de 400.000 abortos inducidos es una proyección de los 100.000 casos que quedan registrados cada año en el sistema de salud de mujeres que consultan por abortos incompletos o complicados cuando han inducido un aborto sin supervisión médica. La morbilidad generada por el aborto inducido, registrada y atestiguada en los servicios de urgencias de la red pública, y la permanencia de los proveedores de servicios irregulares, incluyendo el mercado clandestino de misoprostol, atestiguan que cuando menos el 90% de las mujeres que lo necesitan no tienen acceso a servicios médicos seguros de aborto en Colombia. Aquí tenemos de nuevo el materno infantil. No ha cambiado mucho desde la imagen que presentaba Adriana en el artículo del 74. Es necesario revisar el proceso de implementación de la política pública desde otra perspectiva más amplia que la secuencia simplista de despenalización, reglamentación, oferta de servicios, erradicación del aborto inseguro. Con una visión sistémica y de contexto, cobra relevancia la cualificación de la demanda mediante el empoderamiento de la comunidad en el ejercicio de la equidad de género y de la autonomía reproductiva, y la cualificación de la prestación de servicios para brindar atención humanizada. Para quienes no conocen la Universidad Nacional, este es el Auditorio León de Grey, el auditorio central de la universidad, que lo traigo aquí como referencia de nuestra academia. ¿Qué papel juega ahí la academia? Yo realmente no sé si es la pieza que falta para que finalmente ese ciclo que nos mostraba Rodolfo, porque nosotros tenemos aquí todas las condiciones para generar ese ciclo donde las buenas prácticas se diseminen de una manera contagiosa, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a un ritmo muy lento. No sé si la intervención de la academia sea lo que falta para que eso finalmente logre concretarse y garantizar la cobertura a toda la población, pero evidentemente sí es algo que está faltando.
La documentación y el desarrollo de los contenidos académicos en pregrados de la salud resulta ser un paso necesario, pero no es suficiente. Sin embargo, pues digamos que sí empezamos a ver en las instituciones de salud que los egresados más jóvenes ya tienen otro tipo de sensibilidad frente a los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Hay unos buenos indicios de que realmente el estigma sobre los prestadores de servicios, que va de la mano con el estigma sobre las mujeres en situación de aborto, está comenzando a cambiar, y ahí forma parte importante en los procesos académicos. Aquí la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Pero la consolidación de la política pública de promoción y protección del derecho a la autonomía reproductiva pasa por la generación y transmisión de conocimiento necesario para desarticular la violencia estructural fundada en la ignorancia estratégica sobre la problemática de salud pública derivada del embarazo no deseado y el desconocimiento del derecho equitativo de las personas con capacidad de gestar. Los profesionales de la salud formados en el Estado social de derecho deben estar en capacidad no solamente de brindar atención humanizada a la mujer en situación de embarazo no deseado, sino también de formular programas de prevención y atención ajustadas a las necesidades de su población objeto. Y pues esa es pues básicamente es el resultado de la reflexión de este tiempo, donde si bien al enfrentar el reto de participar en ese escenario de la posibilidad de brindar servicios de interrupción voluntaria del embarazo de manera legal, identificamos unos vacíos en nuestra formación académica, pues nos encontramos también con, como lo decía Adriana, que los egresados de la universidad, como una extensión, pues nos han ayudado a solucionar esos vacíos, pero ese acervo de conocimiento y esa experiencia, las facultades de medicina, en particular, pues nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, está en mora de recuperarlo y sistematizarlo para poder seguirlo replicando con una visión de salud pública y no meramente técnica asistencialista. Al momento de hacer la última diapositiva, a mí ya me contaron que ya está pasado de moda dar las gracias al final de una presentación, pero pues recordé dos de los agradecimientos más importantes que he recibido y que pues hay que compartir con la universidad, con los egresados, con las personas que han participado de todo este proceso. El primer renglón es una nota que, estando en Orienta, me dejó una paciente en la encuesta de satisfacción después de haber recibido el servicio de interrupción del embarazo. Y la segunda imagen es mi pequeño tesoro. Esta es una nota que me entregó una niña de 6 años, que con su abuela esperaron a que saliera de su procedimiento de interrupción de embarazo
la mamá de la niña, la mamá de Sharon. Y pues aquí lo que está manifestado es la percepción que tenía en esas tres generaciones, ¿no? La abuela de Sharon, la mamá de la usuaria del servicio, la explicación que le dio de por qué estaban en el hospital. Y pues lo triste es que a 15 años de, de que la Corte ha reconocido eh, el derecho de las mujeres a decidir si continúan o interrumpen un embarazo que amenaza su bienestar, pues realmente sigue siendo casi excepcional que este sea el final de cada historia. Pues como les conté, muchas gracias, Fidel. Es algo emotivo e importante poner de presente que el proyecto de vida de las personas que trabajamos en aborto seguro de una u otra manera o en temas dilemáticos de principio y fin de vida es un proyecto de vida valioso y que se refleja justamente en eso, en que las personas tienen una oportunidad de vivir de la manera en la que su autonomía y su derecho lo rigen. Y claro, como Fidel toca asuntos del derecho, pongo la pañoleta de causa justa y le doy la bienvenida a Diana Cristina Caicedo Naranjo, que haciendo parte de este panel de lujo, nos acompaña con su experiencia como abogada, como activista, como mujer defensora de los derechos de las mujeres y como integrante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una institución muy querida por todos nosotros, muy valorada especialmente por los prestadores de servicio de aborto seguro, porque ha sido protagonista en los últimos años de todos los avances que hemos dado y, por supuesto, es una voz que tenemos que poner en la mesa cada vez que hablamos de aborto seguro en Colombia. Bienvenida, Diana, la palabra es tuya. Vale, muchas gracias, Adriana, Fidel, por la invitación. Sin lugar a dudas, pues para mí es un honor también estar en este escenario académico, de discusión, de posibilidades de diálogo, de concertación y sobre todo de avances. La presentación que yo traigo hoy para ustedes es más una invitación en lógica de poder avanzar justamente en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y pues claramente en el ejercicio que la academia también como aliada estratégica debe posicionar a la luz de lo que significa garantizar el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo y pues bueno, por eso digamos como en dos momentos dado la posibilidad o me doy la posibilidad de transmitir a ustedes como algunos elementos de análisis que me parecen importantes desde la justicia, desde el derecho, desde el activismo feminista, desde este rol que como abogada también feminista pues desempeño. Entonces he llamado a mi disertación dificultades para posicionar el acceso al aborto legal y seguro y avances en la garantía del derecho fundamental a la IVE. Me presento, digamos, en nombre de la mesa, pese a tener como muchos roles y posibilidades de conversar con ustedes hoy acá, contándoles que pues, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es un colectivo feminista activista que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente el derecho al aborto en todas las circunstancias, aportando a la igualdad, a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y al pleno reconocimiento de su libertad, construyendo democracia en Colombia. Para conversar un poco de esas dificultades y esas posibilidades de diálogo y esas invitaciones que se hace a la academia como a seguir avanzando, he dividido como esta charla en tres momentos. Un primer momento, hablar de esas dificultades, barreras. Un segundo momento, los argumentos para eliminar el delito de aborto del Código Penal a través del movimiento Causa Justa. Y el tercer momento es un aporte muy específico que se ha hecho desde la academia a través del reciente informe sobre criminalización del aborto en Colombia. En ese sentido, bueno, pues avancemos como en este primer momento, hablando de barreras y hablando un poco de esas dificultades asociadas a la persistencia del estigma
con relación al derecho al aborto. Para la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres entendemos como barrera el conjunto de conductas que por acción o por omisión constituyen limitaciones, obstáculos para que las mujeres accedan de forma efectiva al aborto legal en el servicio de salud sin importar el régimen de afiliación. Algunas de las barreras o dificultades para garantizar el derecho fundamental que nosotras hemos evidenciado a la luz de la atención que hemos hecho de manera particular a las mujeres que presentan estas barreras, pues están dadas, voy a empezar de abajo hacia arriba, más en lógica como del orden que invertí, pero hablando de esas barreras que son recurrentes y acentuadas, que están asociadas al desconocimiento del marco legal en relación con la interpretación restrictiva de ese marco legal, del cual se desprende pues la violación de las normas sobre los derechos de las mujeres frente a la IVE y el incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo. Otra barrera recurrente es la interpretación restrictiva de ese marco legal, que se traduce particularmente en una interpretación restrictiva de la causal salud, particularmente desde el sector justicia, y fallas en la prestación del servicio de salud. Esas fallas están dadas de orden administrativo, tanto fallas en el trámite y respuestas a las solicitudes virtuales y pues presenciales también. Virtuales hablamos porque digamos que ahorita ya hablaré de esas barreras particulares que hemos evidenciado en el marco de la pandemia, y fallas administrativas, es decir, fallas en el sistema de referencia y contrarreferencia, así como la agudización de las barreras de acceso a la IVE de las migrantes venezolanas en situación irregular en el país. Digamos que es una realidad que está latente y de la cual pues no escapamos, en lógica también de un análisis, invitación a la academia para pensarnos y hablarnos de otras posibilidades de investigación perdón, y de avances en esa garantía. Dentro de las barreras nuevas que surgieron en el contexto de la pandemia, desde la mesa hemos identificado la falta de información sobre rutas y canales de atención para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, dificultades para obtener información y acceder al servicio debido a la falta de intimidad dentro del hogar, la virtualidad de los trámites que implica restricciones para solicitar el servicio de IVE, y barreras culturales asociadas con la carga del cuidado como barrera para acceder a los servicios de salud. Adicional a ello, pues bueno, no nos quedamos en las barreras, creo que hay que pensarnos en cómo saldar esas barreras y cómo efectivamente desde la academia podemos generar estrategias que nos permitan avanzar. Entonces, me permitiré en este segundo momento hablar de algunos argumentos en lógica de eliminar el delito de aborto del Código Penal, a partir de lo que el movimiento Causa Justa por la eliminación del aborto ha venido desarrollando particularmente los últimos años, y en particular a partir de la demanda de la Corte Constitucional, demanda contra el artículo 122 del Código Penal, y pues un poco como contarles de qué se trata Causa Justa y en segundo momento un poco de la demanda. Este movimiento Causa Justa pues está impulsado por más de 90 organizaciones sociales de derechos humanos, mujeres, feministas, sí, alrededor de 140 activistas, prestadores del servicio de salud también, centros de investigación y miembros de la academia. Por supuesto, ahí cabemos todos y todas en lógica también de movilizarnos. ¿Qué se quiere con el movimiento? Que se sumen más personas de cualquier edad que creen en que la causa justa es que ninguna mujer ni prestador del servicio de salud vaya a la cárcel por decidir de manera consciente sobre su cuerpo o por practicarse este procedimiento. ¿Qué pretendemos? Pues lograr la despenalización total del aborto en Colombia, es decir, la eliminación del delito de aborto del Código Penal, y buscamos la garantía en la prestación de los servicios de salud para que se eliminen las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y el avance en la despenalización total del aborto. Que ninguna mujer vaya a la cárcel, que ningún prestador de servicio de salud vaya a la cárcel, evitar maternidades impuestas, que se reconozca que el cuerpo de las mujeres no solo está ligado a la reproducción, que se eliminen las inequidades entre las mujeres que pueden acceder y las que no
a un aborto seguro y oportuno y que se elimine el estigma en torno al aborto. Digamos que estos son algunos de los argumentos que se han utilizado a través del movimiento Causa Justa justamente para posicionarlo en la demanda de constitucionalidad. Hay cerca o alrededor de 90 argumentos para demostrar por qué se debe despenalizar totalmente el aborto en Colombia y sacar el delito del Código Penal. Quiero adentrarme más a título informativo para quienes no lo tienen todavía claro sobre cuáles han sido los argumentos de esta demanda. Básicamente se centran en 6 argumentos. La violación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto significa que la realidad de las mujeres en el año 2006, cuando se eliminó parcialmente, digamos, se reguló más bien parcialmente el delito de aborto a partir de 3 causales, pues a la fecha ha cambiado y se ha transformado, y esto significa que son otras las realidades de las mujeres y que realmente es muy importante que la Corte Constitucional se pronuncie a la luz de evidenciar esas nuevas realidades frente al acceso, frente a las barreras, frente a las necesidades particulares de eliminar un delito que a su turno resulta ineficaz y que solamente persigue a las mujeres en lógica de seguir sancionando sus libertades y posibilidades de decisión frente a su cuerpo y frente a sus vidas. El segundo argumento es la violación del derecho a la salud en conexión con el derecho a la igualdad. Digamos que estos 2 derechos también fundamentales pues están íntimamente relacionados con las posibilidades que tenemos las mujeres de acceder a la salud, digamos como un servicio especial, y el derecho a la igualdad en lógica de que no todas las mujeres podemos acceder a una interrupción voluntaria en igualdad de condiciones y que estas diferencias sociodemográficas, de caracterización particular de ciertas mujeres, que impide que el servicio pues se dé en esas condiciones, que impide que el derecho se garantice en esas condiciones de igualdad, pues es un elemento de análisis muy importante para la demanda. Hago hincapié en la violación al derecho a la libertad de profesión o oficio del personal de salud. Ya pasaré a explicarlo porque creo que en este foro de manera particular es de interés saber qué estamos diciendo en esta demanda ante la Corte. El cuarto argumento es la violación al derecho a la igualdad de las mujeres migrantes en situación migratoria irregular. Sabemos que la realidad de la migración a Colombia de mujeres, particularmente pues venezolanas, ha traído una serie de necesidades, no solamente de regularizar el servicio de salud, sino de permitirles claramente la garantía al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y esto implica pues también visibilizar la situación de las mujeres migrantes en nuestro país. El quinto argumento de la demanda es la violación al derecho a la libertad de conciencia y el principio del Estado laico. Creo que aquí hay un elemento nuevo en lógica de introducir unas nuevas posibilidades de diálogo a la Corte Constitucional, en las que se reconozca pues esa pluriculturalidad y esas pluriposibilidades de creer, ¿cierto?, en lógica de un Estado laico donde no solamente la religión católica, apostólica y romana es la que marca las posibilidades de creencias de las personas, sino que esa posibilidad de creer también sea un elemento de análisis interesante a la luz del pronunciamiento de la Corte, reconociendo que estos diálogos también deben ser tenidos en cuenta a la luz de estos argumentos. Y finalmente, la utilización abusiva del derecho penal. El derecho penal es la última razón de Estado, es decir, se debe utilizar como última posibilidad en lógica de regular o sancionar, en este caso, una situación o un hecho concreto, y no puede ser un elemento de análisis que genere mayor carga para las mujeres, y en ese sentido pues esa utilización e interpretación indebida del derecho penal en tanto sanciona a las mujeres debe ser un elemento que la Corte debe valorar a la luz de garantizar derechos fundamentales a las mujeres que no estén preponderándose frente a una sanción pues de orden penal. Cuando hablo particularmente de la violación al derecho a la libertad de profesión o oficio del personal de salud,
Lo que estamos diciendo en la demanda es que la penalización parcial del aborto viola el derecho a la libertad de profesión oficio porque impide prestar servicios integrales de aborto en condiciones de libertad, de manera libre, al estar sujetos los profesionales de la salud a recibir una sanción penal. Digamos que este ha sido un temor recurrente y claramente ante la inexistencia eventualmente de este delito, pues claramente estas libertades y estas posibilidades de quienes ejercen la profesión en salud, pues estarán dadas en lógica de que no habrá una sanción penal frente a su actuación. Adicionalmente, pues refuerza el estigma de la prestación del servicio de aborto, incluso bajo la despenalización de las tres causales, y revela que los profesionales de salud que prestan servicios de aborto basados en su compromiso de reconocer la autonomía reproductiva de las mujeres enfrentan las consecuencias derivadas del estigma social y laboral alrededor del aborto. Entonces, son argumentos muy potentes, son argumentos nuevos que denotan la realidad de un derecho vivo. Cuando hablamos de un derecho vivo es porque la realidad social debe ser acogida por el derecho y por la justicia, y en este caso, digamos que para la Corte Constitucional, este elemento pues debe ser un principio preponderante también a la luz de poderse pronunciar frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero hablar también, ya como un tercer momento que les comenté, del aporte de la academia, particularmente el informe sobre criminalización del aborto en Colombia. Este ha sido un aporte que ha hecho particularmente la Universidad de los Andes, y este informe tuvo como, digamos, en alianza con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y tiene como objetivo presentar la manera en que se ha adelantado la investigación y sanción del delito de aborto en Colombia, establecer hipótesis exploratorias que expliquen el número de mujeres condenadas por el delito de aborto desde 2008, a pesar de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar la conducta en 3 circunstancias y de los esfuerzos desplegados por la Fiscalía General de la Nación para reducir la persecución penal. Algunos elementos de análisis que trae este informe nos dan cuenta, y creo que aquí hay una alerta y también unas posibilidades de seguir investigando e indagando desde las diferentes áreas, que desde el año 2006, es decir, cuando se despenalizó parcialmente en Colombia el aborto, se ha aumentado significativamente la persecución y las condenas por el delito de aborto. Sí, mientras en el año 2005 se presentaron 130 casos, en el 2006 se presentaron 199 y en el 2018 416 casos, evidenciando pues un crecimiento exponencial. Se han condenado 346 personas en 335 casos distintos y el número de condenas ha aumentado desde el año 2006. Es decir, que en el 2006 se condenaron 12 personas, en el 2007 25, y en los siguientes 13 años el promedio de condenadas ha sido de 26, es decir, también va en aumento. Las menores de edad son las más perseguidas y sancionadas, que las mujeres en los demás grupos de edad por este delito. El 12.5 de los casos perseguidos involucran menores de 18 años, es decir, que entre 14 y 17, y en el 24% de los casos las mujeres condenadas son menores. 81 de las 355 sentencias condenatorias corresponden a menores de edad, es decir, esto pues no tiene mucho sentido en lógica de condenar a las menores de edad frente a estos argumentos que sabemos están asociados pues con un proyecto de vida y que claramente tiene una carga negativa frente a la sanción penal a las menores de edad. El 56.72% de los casos que terminan en una condena, la denuncia fue presentada por personas del sector, personal de la salud, entre médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, entre otros, vulnerando el secreto profesional. Y unos datos también importantes es que los 5 departamentos en los que se producen mayores condenas del delito de aborto son Caldas, Boyacá, Santander, Tolima y Norte de Santander, y por supuesto Bogotá pues también es una de las ciudades con mayor persecución del delito. Algunos otros datos que nos trae el informe nos dice que existe un sesgo en la persecución penal en contra de las mujeres que abortan frente a los delitos de los que ellas son principalmente víctimas. Ese sesgo se evidencia cuando se compara el delito de aborto consentido con el delito
con otros delitos, digamos, asociados, por ejemplo, al tema de la violencia intrafamiliar, es decir, se persigue más el delito de aborto que delitos asociados con violencia sexual o con cualquier otro delito asociado con violencia basada en género. Y esto pues también prende alertas en lógicas proporcionales de que los abortos pues no consentidos implican para las mujeres mayor grado de persecución y por tanto un andamiaje por parte del Estado, particularmente de la Fiscalía, de una persecución procesal, ¿cierto?, en lógica de el tema de aborto. En ese sentido, creo que el informe también vislumbra la necesidad que desde la academia hay de seguir ahondando en estas particularidades de hacer investigación frente a la criminalización del aborto, digamos, tratándose en particular del tema del derecho, pero no obsta para que también haya como algunos elementos de análisis asociados con el ejercicio de la profesión de la salud y de cómo acá podemos entre todos como avanzar también en estas garantías de derechos. Ya para terminar, contarles también que a portas estamos muy cerca de que la Corte Constitucional se pronuncie, que en estos momentos pues hay 3 escenarios en los cuales eventualmente la Corte puede pronunciarse. Uno de ellos es que la Corte falle a favor sin condicionamientos, es decir, que estos argumentos que hemos esbozado efectivamente se tengan en cuenta y se logre la despenalización total del aborto, es decir, la eliminación del delito del Código Penal. La segunda posibilidad es que la Corte Constitucional falle a favor de causa justa con condicionamientos, es decir, que exhorte al Congreso o al Ministerio de Salud para la regulación o eventualmente para legislar frente al tema. Digamos que aquí sería un avance interesante, pero estaríamos un poco en el limbo, un poco a puertas de que, o como supeditados a que el Congreso y el Ministerio hagan lo propio. Y el tercer escenario sería que la Corte Constitucional falle en contra de la pretensión de causa justa, es decir, o no hace nada, deja la situación como está, es decir, simplemente con estas 3 causales, o retrocede, ¿cierto? Es decir, echa para atrás este avance importante que hubo en el 2006, o regula por plazos, que digamos en cualquiera de las hipótesis, pues habría también que estar muy alerta en términos un poco lo que decía, creo que era Fidel, también de poder hacer pedagogía frente a la decisión de la Corte, porque en este caso en particular habría que dejar sentado que pues no es que haya un limbo jurídico, sencillamente que la situación continuará igual y o que en caso de retrocesos habría que hacer una serie de movilizaciones también de orden jurídico o internacional para movilizarnos frente a la necesidad de evidenciar pues lo que está sucediendo. En ese orden de ideas pues quería como dejarles esbozado de una manera muy general en estos 15 minutos lo que ha significado el movimiento Causa Justa y cómo claramente desde la academia pues estamos llamados a participar activamente en lógicas de poder posicionar el derecho fundamental a la IVE como una garantía para las mujeres y obviamente en el caso de los argumentos de demanda ante la Corte, también como las posibilidades que tienen los profesionales de salud de quitarse el estigma de encima. Entonces, pues eso era lo que tenía por decirles por ahora. Muchas gracias. No, gracias a ti. Qué maravilla, porque además demostrarnos la solidez de la demanda, lo cual nos esperanza y nos da un motivo adicional de alegría. Nos pones en contexto de las situaciones en las que está hoy en día la población con mayor vulnerabilidad. Nos damos cuenta con lo que nos presentas, cómo, por ejemplo, las menores de edad están en una vulnerabilidad especialísima y muy delicada, y claramente los prestadores también en una arremetida frontal contra los derechos de la población que necesita que se cumpla la lex artis médica. Entonces, creo que el derecho ejerce un papel esencial en el buen ejercicio médico cuando entiende y defiende la lex artis médica, como hemos estado reiterando durante todo este foro.
Nada, muchas gracias. Y tenemos una invitada que es de cierre muy, muy especial porque además de consolidar una experiencia enorme y de ser un referente internacional también, una referente colombiana, muy querida por todos, especialmente ella nos da plataforma para cerrar de una manera amorosa este foro y recordando a Jorge Villarreal Mejía, porque ella tuvo la oportunidad, como ninguno de nosotros, de estar muy cerca del doctor Villarreal y de su aporte a la medicina colombiana. Así que con un saludo muy fraterno y muy especial y agradeciendo nuevamente la presencia de Elena Costa, voy a dejarlos con ella, que es una referente mundial, psicóloga, que trabajó en Oriéntame, pero que hoy en día pues está ejerciendo desde Estados Unidos y con su conocimiento ayudando a las mujeres en toda la región. Y nada, creo que las presentaciones, como en los demás casos, van a ser insuficientes de mi parte, así que agradezco a Elena la introducción y el aporte para el cierre del foro. Acá está. Gracias, Adriana. Gracias al equipo que me precedió. Un encanto volver a ver a Rodolfo, que debe estarse trasnochando porque mucho más tarde en el sur de nuestro continente. Gracias a Diana, fantástico todo el trabajo que se viene desarrollando. Pues Fidel, muy bien como concebido este intercambio planeado por Adriana. Enorme gusto, me emociona mucho recuperar la mirada y como la génesis de un movimiento enorme que impulsó el doctor Jorge Villarreal Mejía. Para mí fue una sorpresa encontrarlo siendo muy joven y creo que marcó mucho las líneas de trabajo que consideré en ese momento muy importantes de seguir impulsando, de manera que qué bueno poder hablar y recoger muchas de las enseñanzas y de los retos que en su momento no se daban en este país. Para Villarreal, para tomar un poco su ejemplo, y me parece que aquí se han nombrado instituciones adorables que han hecho maravillas por las mujeres. De hecho, Oriéntame, Profamilia, Unimédicos, Sin Mujer han sido baluartes importantes en momentos en donde los códigos eran aún más restringidos en Colombia y en muchas partes de América Latina en las que trabajó Oriéntame a través de su red de ESAR. Y esto me permite traer a otras protagonistas, y las voy a llamar con género femenino, porque la mayoría de las obstetras, no obstetrices, como se llaman en Perú, obstetras, parteras, matronas, enfermeras, todo eso que en los Estados Unidos también las denominan las midwives, han estado a cargo de las mujeres que viven y enfrentan embarazos no deseados. Y creo que para Colombia esos son unos equipos que no se nombran cuando se habla de profesionales. Y quiero decirles, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en México, estos equipos han salvado mujeres. Si no tuviéramos estos equipos en América Latina, como los que conocí, quiero contarles, o sea, lo que están haciendo en Palestina, lejísimos de nosotros, en Uganda, en Kenia, en Filipinas, que he tenido contacto con la capacitación que hemos venido haciendo. Básicamente los equipos están compuestos mucho más por estos equipos profesionales que les he dicho, que por médicas o médicos u otros personales. Entonces, en este momento, pues básicamente quisiera hablar de salud mental y aborto y mirar el enfoque en el cual muchas de las consideraciones las tenemos en cuenta en relación a su salud física, a lo que pasa con su cuerpo, en el antes o en el después. Y a veces es importante que nosotros consideremos qué es lo que está sucediendo en lo que se ha considerado el posaborto o la situación de la mujer que interrumpe un embarazo. Yo no sé si ustedes son muy jóvenes para recordar a Pepón. Pepón traía cuentos siempre en sus caricaturas
la situación nacional hace muchísimos años, y este es un tema, el aborto es un tema de hace muchísimos años, y es un par de burgueses en donde la señora, al igual que en este momento deben estar muchas señoras leyendo acerca de causa justa, pregunta, ¿tú apruebas el aborto? Y entonces la respuesta es, ¿el aborto de quién? De alguna manera, el aborto de quién es lo que ha primado en este país, y la posibilidad de desarrollar interrupciones de embarazo está mediada por sectores sociales, clases, etnias, poder adquisitivo, y esto lo hemos visto durante muchos años. Si Adriana me invitara a contarles en la Universidad Nacional acerca de qué hacer con la academia, que es la pregunta que ha estado rondando en este taller, cómo pudiéramos mejorar las condiciones en las cuales nuestros profesionales, ya hemos visto, básicamente son médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, muy poco de otro personal. Empezaría un taller diciéndoles, pongámonos en situación. Aquí lo importante es el embarazo y el cómo el embarazo se está viviendo. El aborto es un resultado de esa decisión sobre un embarazo, que es lo que realmente hay que ponerle enorme atención. Yo les preguntaría, y les pregunto a ustedes que están aquí enfrente a mí, ¿fue usted un embarazo deseado? Porque es que una vez la mujer continúa un embarazo, preguntarle qué tan deseado fue su hijo es brusco. Esa opción de interrumpir o dar en adopción ya pasó, hay que construir un nivel de afecto distinto, pero a veces situarse en la condición de qué tipo de embarazo fui yo para las personas que me tuvieron puede ayudar a abrir el corazón, la mente para lo que viene. Y entonces esto me permite que se sitúen ustedes en esto de los aspectos psicológicos del aborto inducido, que es como lo que estamos abordando en este momento. Pensaría que hay unas bases. El embarazo aparece casi siempre en relación al encuentro sexual. Estas cosas que están en los códigos que dicen inseminación artificial no consentida, este tipo de cosas son un poquito más extrañas. Las mujeres que uno atiende en general han tenido una relación sexual que viene de ahí ese embarazo, de manera que es más un evento biológico. Es mucho más porque es lo sexual y cómo lo sexual se vive en cada sociedad. Algunos códigos, y esperemos que el nuestro cambie por todo ese trabajo que está haciendo Diana y toda la gente de Causa Justa, los códigos penales dicen cosas muy, muy interesantes. Dicen, es distinta una sociedad que permite el aborto para salvar el honor propio cuando existió rapto no seguido de matrimonio, o una sociedad que lo permite a libre decisión de la mujer. Vemos procesos sociales muy distintos en ambos códigos, reflejan vivencias muy diferentes. Un embarazo que no se desea es lo que genera el malestar emocional. Antes de saber si el embarazo se va a continuar o no, el no desear un embarazo es lo que produce malestar emocional. Entonces, ¿qué pasa con la salud emocional de la mujer o la persona con capacidad de gestar que interrumpe voluntariamente un embarazo? Y las respuestas psicológicas al aborto tendrán que darse comparadas con las respuestas psicológicas a otras alternativas al embarazo que no se desea. Y en esto han sido muy enfáticas las personas que han hecho investigación en relación a esa respuesta psicológica. Y dice, hay que compararlo con procesos de adopción o con procesos de decisión de crianza. Y diría, la pregunta por el posaborto ha sido planteada tanto por quienes creen en el derecho a decidir sobre un embarazo, así por quienes no. Yo me tomo muy en serio esta pregunta por el posaborto, porque creo que muchas personas que no van con la posibilidad de interrumpir un embarazo tienen temor de qué es lo que realmente pasa en el posaborto, qué tanto daño le hace a la mujer. Y a esas mujeres y a esos hombres honestos y honestas que se preguntan, ¿será bueno que haya un país que despenalice el aborto? ¿Qué pasa con el posaborto? Me gusta contestarles. La presión es un elemento importante en el proceso de decidir qué hacer con un embarazo.
En este momento estamos a riesgos de perder lo que conocemos con Roe versus Wade, que en el año 73 en los Estados Unidos legaliza el aborto. Hay 3 momentos, por lo menos, que les voy a mostrar en donde los Estados Unidos se tomaron muy en serio responder a la pregunta sobre el efecto del aborto en la salud mental. Me parece interesante hasta que México, Argentina, Uruguay, los resultados en Colombia, en Cuba, en los países en donde se ha despenalizado de manera importante el aborto, podamos mirar qué tienen para decir quienes están en una dimensión larga desde el año 73. Y hay que decirlo, en los Estados Unidos probablemente Roe and Wade pueda ser cuestionado y pueda ser una ruta sin salida, lo cual fue impensable, pero de todos modos, durante los años que duró esta posibilidad de legalización, hubo momentos súper importantes para poder contestar la pregunta sobre el posaborto. Y entonces, tenemos un primer momento en el año 87 en donde el informe Coop nos dice, porque el presidente Reagan ordenó a su cirujano general en los Estados Unidos que dijera realmente, preparar un informe sobre los efectos que tenía el aborto en las mujeres. Y el texto final de una persona extremadamente conservadora y antiderechos, como era el cirujano Coop en los Estados Unidos, dijo, no hay estudios incontrovertibles acerca del efecto a largo plazo del aborto. O sea, esa respuesta que se quería decir que esto era un desastre, el síndrome posaborto y demás, en el 87 ya hubo evidencia de que los informes, las investigaciones, no avalaban ese tipo de hipótesis. El segundo momento nos los da la APA, que es la Asociación de Psiquiatría y Psicología Americana, que concluyó que los estudios realizados con el mayor rigor y metodología científicos fueron consistentes en señalar que no había rastros del síndrome posaborto, afirmando incluso que dicho síndrome no estaba reconocido científicamente. Yo les quiero decir, eso estaba muy de moda, hablar de síndromes. Acababan de llegar los combatientes de Vietnam y entonces era el trauma, el postrauma y el síndrome postrauma, y entonces trataron de acuñar el síndrome posaborto. Y uno encuentra en gente muy compasiva que cree que hay como esto, que hay un daño irremediable en las mujeres que interrumpen embarazo, y entonces la Asociación de Psiquiatría y de Psicología en los Estados Unidos dice, no existe, esto es un poquito un embeleco, que es una palabra muy, muy colombiana. Y el tercer momento, la misma Asociación de Psiquiatría en el 2008 nos dice, entre las mujeres que tienen un embarazo que no ha sido planeado, el riesgo relativo de presentar problemas de salud mental no es mayor en aquellas que tuvieron un aborto consentido en el primer trimestre que en aquellas que llegaron al final del embarazo. Y resalta la importancia de tener en cuenta en el proceso de comprensión de las reacciones psicológicas al aborto si el embarazo fue o no deseado o planeado. De manera que la APA nos dice, no caigamos ni en la patologización del aborto ni en la frivolidad. Nos dice, lo que sabemos es que en el primer trimestre, pero sobre todo en un aborto que se ha consentido, los elementos que nos hacen temer son bastante menores a los que podrían pasar si llega un embarazo no deseado a término. Y lo que dice es que hay que mirar básicamente si el embarazo fue o no deseado. Y aquí vienen deducciones importantísimas, porque las expertas que son sobre todo la querida Nada Stotland, la conocí en el Congreso de Clacay en Perú, echó todo su repertorio que hasta el momento tenía y fue muy grato oír que resaltaba elementos de relajación, de tranquilidad, pero igualmente llamaba la atención sobre algunos riesgos que debemos tener en cuenta las personas que nos estamos formando o estamos formando a otras en el acompañamiento de mujeres que interrumpen embarazos. Ella dice, y su equipo, no hay evidencia convincente de que el aborto sea una causa significativa de enfermedades psiquiátricas. Debemos distinguir la enfermedad de los sentimientos. Una mujer puede tener muchas reacciones emocionales hacia un embarazo que no ha deseado y un aborto.
Por lo general son reacciones de alivio, pero también de tristeza y de pérdida. Estos se generan en las circunstancias que llevan a la mujer a interrumpir el embarazo. Entonces está hablando de cómo fue ese embarazo para que las situaciones que va a vivir luego puedan ir en este espacio de posibilidades. Y entonces nos dice, la mejor manera de proteger la salud mental de las mujeres al considerar el aborto es garantizando que tengan información precisa y objetiva, que reciban buena atención médica y que cuenten con el apoyo de sus amigos y familia mientras deciden si quieren continuar o si quieren interrumpir el embarazo. Nos dice muy claramente, las secuelas psiquiátricas posaborto son inusuales. Las enfermedades psiquiátricas importantes tras un aborto ocurren por lo general en mujeres que ya presentaban estas enfermedades antes del embarazo o por presión externa, la familia, la pareja, el empleador, etcétera, y en circunstancias adversas como por abandono. Y entonces, hablemos de abandono. Como dice Stotland, hay que saber distinguir entre enfermedad y sentimientos, porque una respuesta psicológica negativa fuerte es probable cuando se interrumpe un embarazo planeado o deseado. Entonces, ustedes han visto que muchas leyes, muchos códigos penales en el planeta, todos, hablan de malformaciones, como si fuera bastante obvio que el que se descubre una malformación hace necesariamente que el embarazo ya es no deseado y se va a interrumpir. Y puede haber sido un embarazo planeado o deseado. Y yo les diría, tengan muy en cuenta cuando dan este diagnóstico, porque no necesariamente una mujer está preparada para interrumpir un embarazo que ha sido deseado, y es un elemento predictor de malestar emocional importante. El embarazo deseado que se interrumpe por causas externas produce especial malestar. Se puede esperar patología psiquiátrica posterior a un aborto cuando hay problemas psiquiátricos antes del embarazo, como se los acababa de decir, pero también cuando el aborto se produce por una importante presión externa. Ahora, lo común en el posaborto es el sentimiento de alivio, pero no se puede desconocer la presencia de sentimientos de tristeza y de pérdida. ¿Qué pasa cuando el embarazo se interrumpe en condiciones de ilegalidad? Y podemos pensar, porque desde el 2009, Guttmacher, que claramente han habido muchos datos de bibliografía que ustedes han anexado y oído hoy, pero básicamente desde ese momento nos están diciendo, el embarazo no planeado y el aborto son experiencias compartidas por personas en todo el mundo, ocurren independientemente del ingreso del país, de la región o del estatus legal del aborto. Podrá haber cambiado esta cifra, pero 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron en estos años. De estos embarazos no planeados, el 61% se terminó en un aborto. Esto se traduce en 73 millones de abortos por año. Y nos movemos un poco en estas cifras. De todos modos, Rodolfo nos trajo unas cifras súper actualizadas, pero esto es lo que tenemos hoy de tasa de embarazo no planeado a nivel mundial, que ha disminuido en los últimos 30 años, mientras que la tasa de aborto ha regresado a niveles no vistos desde los años 90, y eso es lo que estamos encontrando en nuestras tablas finales. Pero lo que tenemos es que las tendencias en el embarazo no planeado y el aborto, hay una tasa global de embarazo no planeado que ha disminuido desde este periodo de 79 a 64 en edad reproductiva de 15 a 49 años. La proporción de embarazos no planeados que terminaron en aborto fue del 51% del 90 al 94 y se mantuvo así hasta el 2004, pero después aumentó al 61% en este intervalo del 2015 al 19, y la tasa global de aborto disminuyó entre 1990 y 94, comparado con 2000 y 2004, y desde entonces ha regresado a los niveles que se vieron la última vez en los años 90. Entonces tenemos que estar preparadas y preparados para saber que estamos hablando de un tema importante en salud. ¿Qué temen las mujeres que consultan que tienen un embarazo que van a interrumpir? Temen a las consecuencias legales, y de ahí saludar el que haya posibilidades de ampliar los marcos legales,
pero sobre todo temen al estigma social, al alto costo económico, a la falta de acceso de profesionales sanitarios capacitados y más encima a las actitudes prejuiciosas del personal sanitario. Entonces, ante todo este panorama, podemos entender que lo emocional del posaborto estaría más relacionado con las condiciones en las que se lleva a cabo el procedimiento que con la interrupción del embarazo en sí mismo. En este momento, los acompañamientos que estoy haciendo en Honduras, que es un país con un código penal súper restrictivo, son muy distintos a los acompañamientos que hicimos el año pasado en Oaxaca, en donde no solo se liberalizó de manera importante el aborto, sino el movimiento y la ola verde en México ha sido enorme y tenemos por lo menos 5 estados claramente despenalizados, pero además una Suprema Corte que básicamente despenalizó el aborto en la República. Entonces, a modo de conclusión, y para que quienes están acompañando interrupciones de embarazo prevean y logren tranquilizarse en relación a la salud mental, diría, equipos de salud conscientes de su obligación de no hacer el mal y sí hacer el bien, tienen el deber de minimizar los efectos graves que pueden haber en el aborto por presión, por embarazo deseado que no es posible de ser continuado y por antecedentes psiquiátricos, que yo los dejaría siempre como una alerta allí. Deben orientar a una mujer que no quiere continuar un embarazo de manera que esto quepa en su historia de vida. Lo que quisiéramos no es solamente sacar del Código Penal la gravedad del aborto, sino de la historia de la mujer, el que la marque, el tener una interrupción o varias interrupciones del embarazo. Queremos que sea una historia que quepa en su historia de vida y deben acompañar el posaborto de manera que si hay sentimientos de pérdida y de tristeza se superen pronto y si hay alivio la mujer pueda retomar su vida de manera satisfactoria. Ahora, y lo han insistido todos, Fidel, Rodolfo, hay que prevenir otro embarazo no deseado. Una buena asesoría anticonceptiva permite que la vida sexual no tenga efectos reproductivos no deseados. Creo que me encanta poder decir, o sea, nadie quiere necesitar un aborto. Y para eso tenemos herramientas hoy día cada vez más modernas y sencillas de utilizar. En algunos países de muy difícil acceso, no porque existan, están de buen acceso para todo el mundo, pero queremos insistir en que tenemos que seguir trabajando para que las mujeres y hombres puedan acceder a métodos anticonceptivos que sean útiles y apropiados a la vida sexual que llevan. Los estudios indican que las respuestas emocionales al aborto inducido en forma legal son positivas, que los anticonceptivos son importantes, que las activistas en contra de la planificación familiar hacen circular falsas afirmaciones de que las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo sufren traumas emocionales graves y duraderos. Esto sabemos que el síndrome posaborto no existe. Esto no existe. No lo han repetido varias veces y se los repito yo, desconocen este evento. Los estudios nos demuestran que es un procedimiento benigno en cuanto a consecuencias emocionales, excepto los 3 elementos que les decía, cuando hay problemas emocionales anteriores y cuando se interrumpe un embarazo deseado. Y la respuesta más frecuente que vamos a encontrar, y que me da pena decirlo, pero para el sector salud a veces es molesto, es vivir en el posaborto que acabamos de acompañar, que la mujer siente alivio. El personal de salud se siente incómodo, quisiera que un poquito se sienta ella mal, ¿no? Pues es un aborto y hay que formar a ese equipo para que entienda que para esa mujer el poder retomar su vida, el poder interrumpir adecuadamente un embarazo, le produce sensación de alivio. Entonces, síntomas de depresión y ansiedad son mucho más debidos al embarazo que al aborto en sí mismo, raras las enfermedades psiquiátricas, los efectos negativos de la maternidad no deseada, eso sí que son graves, eso sí podemos mirar que lo que nos dice APA es tengan cuidado, lo que necesitamos es lo que sabemos hasta el momento, mujeres adultas que resuelven conscientemente interrumpir un embarazo en el primer trimestre no van a tener efectos negativos. Esto no quiere decir que si son jóvenes
o si es el segundo trimestre, van a tener efectos negativos. Lo que estamos diciendo es que en esta población tenemos total tranquilidad de que los efectos son suaves y positivos. Ahora, entonces, con esta bagaje de información, desde IPPF, WHR o región occidental, y les quiero un poco decir que en este momento la IPPF WHR se llama FOSFeminista, quiere decir Fuerza Feminista, ya verán el logo y la presencia transformada hacia esta nueva manera de identificarnos. Creemos que hay que estudiar mucho el embarazo, no únicamente el aborto, y que proponemos para mejorar el acceso modelos de aborto seguro. No estoy hablando solamente de aborto legal, de aborto seguro. Ir a las comunidades, y para eso resalto el trabajo de obstetras, parteras, matronas, enfermeras de nuestra región y de muchas regiones pobres del continente, en África y en Asia, y las plataformas virtuales, que ahora se las nombro porque es la manera de poder hacer asesoramientos, acompañamientos cada vez más frecuentes virtualmente. O sea, hay unos chats interactivos donde la mujer se la acompaña para que pueda tener información suficiente en caso de que quiera tener un aborto seguro. Tenemos que revisar los aspectos religiosos y sabemos mucho de lo que dice la religión católica, porque para muchas mujeres su religión afecta la decisión de abortar. Y resulta que la Iglesia Católica, no creo que hoy haya tiempo, pero si me dejaran, traigo toda la teología que hay sobre el derecho que tienen mujeres a decidir por poder hacer una decisión a conciencia para evitar un mal menor, por miedo, por necesidad o para evitar un mal menor. Lo dice la Iglesia Católica y muchas personas desconocen que la Iglesia no castiga, digamos, este es el código canónico, no castiga a la mujer que está dentro de 10 causales y las 10 causales tienen en cuenta el mal menor que les acabo de decir. Aspectos de salud mental posaborto, que se los acabo de decir, y toda la capacidad de poder enseñar a través de videos, del lenguaje de entrevista, que es tan importante que sucediera en las universidades que forman profesionales que van a interactuar con estas mujeres. Voy a nombrarle básicamente lo que desde hoy día FOSFeminista tenemos como modelos para poder acompañar mujeres según el contexto legal en el cual se encuentran, referencias sociales, reducción de riesgo y daño, que fue desarrollado y mundialmente conocido a partir de la experiencia de iniciativas sanitarias en Uruguay, por causales eximentes de culpa. Fidel nos habló de la sentencia y la sentencia pues fue copiada y manejada en muchísimas partes del mundo porque son causales muy bien ilustradas, y lo que hoy día tenemos ampliamente en México, ampliamente en América Latina, que es el aborto a solicitud. Referencias sociales es básicamente poder referir a un proveedor de aborto seguro o poder enseñar a manejar los medicamentos que van a impedir que esa mujer incurra en un aborto inseguro, y el elemento del segundo y tercer trimestre, poder referir a proveedores capacitados. Esas son las referencias sociales. La reducción del riesgo y el daño, que como les decía, se originó en Uruguay y lo hemos implementado, ampliado enormemente en el mismo Uruguay, Perú, Venezuela, México, Chile, República Dominicana, Haití, Guatemala, Argentina, El Salvador, Uganda, Filipinas, Palestina, Bolivia, Surinam, ¿ok? O sea, es un modelo que se ha vuelto un aborto autogestionado y acompañado. Esto es lo que ha terminado por ser el modelo de reducción de riesgo y daños, porque es un paraguas que permite además buscar las causales cuando existen en un país, de manera que es un proyecto, un modelo que nos ha ayudado muchísimo para lograr que la mujer tenga un aborto seguro, y como les decía, es el germen del aborto autogestionado y acompañado. No voy a tener tiempo, pero les explicaría lo que es el modelo de reducción de riesgo, que me sigue pareciendo una herramienta muy útil para quien quiera evitar que la mujer que ya tenemos enfrente y que por fortuna la tenemos enfrente incurra en un aborto de riesgo.
Los eximentes de culpa, y yo creo que Colombia ha dado muestras maravillosas de cómo es el manejo del riesgo para la salud, del riesgo para la vida, y tal vez México es quien ha explorado y ampliado la causal violación. El riesgo, la causal salud, en Colombia la conocemos, creo que ampliamente en todas las instituciones a las cuales hemos reconocido nuestra venia por la ayuda que han hecho, han manejado la causal salud, de manera que todo esto no se los voy a mostrar a ustedes, pero les voy a hablar un poquitito de la causal riesgo para la vida, porque esta fue un material que publicamos para esos países que contemplan dentro de sus legislaciones no el riesgo para la salud, pero sí el riesgo para la vida. Entonces les voy a recomendar esta publicación que hicimos, que son pautas para la toma de decisiones clínicas cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Y aquí, para ser muy correctas, tendríamos que decir, o de la persona en condición de gestar. Las violencias, como decíamos, es el medio básicamente el que se ha utilizado y fue el germen de esta ampliación tan importante en México, que es la norma 046, que aunque es un país federado, da posibilidad de recurrir a la causal violación, supraestado. Por eso en México hay mifepristona y misoprostol en todos los estados para poder cumplir con la 046, y varía de país en país y por momentos hay menos acceso al evocar la causal violación. Y los avances en las legislaciones, sabemos que ya no hablamos de una ola verde, es toda una marea verde, porque es el aborto a solicitud y es lo que hoy día tenemos en México, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz, como acaban de decir, en la Baja California el 29 de octubre, pero sobre todo el pronunciamiento que hizo la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que declara la inconstitucionalidad de penalizar el aborto en México. Tenemos Argentina, Uruguay, Cuba, ojalá podamos ampliar esto. La importancia de México la resalto siempre, me imagino que las mujeres texanas van a tener que ahora venir a México a poder interrumpir embarazos porque la situación en Texas es de unas limitaciones bien importantes. Y aquí les diría, no descuidemos los aspectos religiosos. Y si Adriana me diera tiempo, les hablaría de todo esto. Es una belleza lo que dice el Código Canónico acerca de la posibilidad de la interrupción del embarazo en la Iglesia Católica, del derecho que tienen entonces, por lo tanto, los prestadores de servicios y el Estado. Aquí están los textos del Cardenal Martini, toda la sistematización de lo que dicen los textos católicos, que espero que en algún momento quieran conocerlos, y ahí estaré yo para contarles de qué se trata lo que realmente dice la Iglesia Católica del pecado del aborto. Todo esto, y básicamente aquí les quería dejar, estamos trabajando a través de plataformas que ya existían antes de la pandemia, porque antes de la pandemia teníamos ciudades tan infinitas como es Bogotá, como es la Ciudad de México, como es Lima. No sé si han estado en Lima, son kilómetros para poder llegar a las zonas más pobres, y pensamos, ¿cómo llegar? Muchas jovencitas tienen teléfonos, entonces nos inventamos estas plataformas. La primera, decido yo, la orientadora virtual, se llama Victoria. En Tienes Opciones en Chile, la orientadora virtual se llama Matilde, y en Viva Te Quiero, en Guatemala, la orientadora se llama Mía. Y no logramos concretar una en México, que como ustedes se imaginan, la orientadora virtual se iba a llamar Adelita. Esta es Decido Yo, esto es Tienes Opciones, aquí tenemos a Matilde y aquí tenemos a Mía en Viva Te Quiero, que es la plataforma de Guatemala. Equipos de salud, las personas que quieren hacer buen acompañamiento, que quieren acompañar mujeres que hoy día son muchísimas las que no pasan por el sistema de salud, el conocimiento enorme que hay de los medicamentos, tanto mifepristona como misoprostol, hacen que yo estaría de acuerdo con Fidel. Tenemos que meter la academia, pero se han quedado atrás porque les han ganado la mano desde las activistas que acompañan
hasta todos estos equipos que trabajan en el mundo y que no son los que son reconocidos como salud, médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, pues eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias. No, Elena, muchas gracias a ti. Qué maravilla cerrar contigo y que nos hayas aceptado la invitación. Estoy muy emocionada, creo que todos los que participamos estamos igual. Ha sido muy pequeñito el espacio, pero muy agradable, y poder traer a una plataforma de la Universidad Nacional toda esa experiencia, todo ese bagaje, poder tener panel de lujo, pues, hombre, es algo que realmente valoro mucho, y creo que todos nos hemos beneficiado mucho en este pequeño espacio. Creo que el tiempo para las preguntas se nos hace muy pequeñito, pero ya estábamos conspirando con Rodolfo sobre la posibilidad de hacer un evento más grande donde podamos ampliar todos estos temas y tener esa posibilidad de ver con más profundidad todas estas cosas que de todos se nos quedaron en el tintero un poco. Yo creo que para finalizar quisiera retomar una frase de Elena con respecto a que el aborto quepa en la historia de vida de la mujer, y la voy a utilizar para paráfrasis en cuanto a que no solamente que el aborto quepa en la historia de vida de la mujer, sino que quepa en la formación de pregrado de todas las profesiones, y no solamente las de salud, sino que tiene cabida, porque es un tema del desarrollo, en todas las profesiones, y seguramente a eso le apuntaremos en la creación de un espacio para ampliar que ha sido muy provechoso, y sobre todo la invitación a que quepa con mucha dignidad y mucho orgullo el tema de aborto en la historia de la Universidad Nacional de Colombia, porque se ha hecho un impulso enorme, particularmente desde el legado de Jorge Villarreal, pero también ha habido muchos profesionales de diferentes áreas que la Universidad Nacional, con su enfoque humanístico, le ha dado al país y al mundo y a Latinoamérica, para que el tema tome el impulso que merece, porque las mujeres y las personas en capacidad de gestar lo merecen. Muchísimas gracias a todos, ha sido una alegría enorme reunirnos acá. Yo creo que no hay forma de que hubiera posibilidad de aprovecharlo más, porque el tiempo era muy reducido, pero creo que todos estaremos en disposición seguramente de ampliar este espacio en un futuro cercano. Muchas gracias a todos.